a Primera Vista con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Yo digo que me puse bien la corbata. No sé, miren, me agarró la tarde. Me tocó planchar rápido. Ay, no, en fin. Bueno, buenos días, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Estamos en radio, la rr.com. Bienvenidos a este espacio. Hoy es 2 de septiembre, martes. Qué bueno estar con ustedes cuando estamos en una mañana un poco gris, pero sí con calorcito, el que ya nos tiene acostumbrado ya este bello país. Bueno, bienvenidos a este espacio originado desde la cabina central de radio, la rr.com. Estamos en el streaming, somos una radio 24 horas, sí. Estamos haciendo el esfuerzo por tener una radio en línea 24 horas desde San Salvador para todo el mundo. Ese es nuestra idea y que esto continúe, porque no le veo chiste de que estemos con el esfuerzo y que no se tenga la reciprocidad o no tengamos la audiencia, ¿no? Así que les vamos a agradecer de que ustedes nos acompañen todos los días, 24 horas. Los fines de semana repetimos las entrevistas que hemos tenido durante la semana. Así que sean todos desde ya bienvenidos. Fran Durán en controles, soy Francisco Gómez. Estamos en Facebook, X, en YouTube. Estamos en TikTok, allí la cuenta Francisco Gómez es la que estamos compartiendo con todos ustedes, así que desde ya la invitación a que se queden con nosotros. Martes de análisis de realidad nacional con Ramiro Navas. Ramiro, muy buenos días, hasta el otro lado del charco, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos, amigas que fielmente nos escuchan cada martes en este espacio para reflexionar sobre la coyuntura. Sí. Empezando el mes cívico, yo esperaba que ya entrara el pabellón nacional y todas las cosas. Es que eso fue ayer, porque es lunes cívico. Llegué tarde, sí, el lunes cívico. Hoy nos va a tocar como en el acto de la escuela ayer. Hoy solo hay acto dentro del salón. Dentro del salón. Sí. El valor del día. Sí. ¿Cuál va a ser el valor del día? Hoy, bueno, de eso podemos discutir bastante, Francisco. Hoy estamos pagando deudas históricas porque antes eso no se hacía. Nunca se hizo. Nunca. Y hoy los niños van alegres, llevan a los próceres la bandera, el escudo, llevan el azul y blanco, hablan y declaman. Y no pueden declarar solo a los próceres, sino que a la figura que a ellos se les ocurra. Ayer un niño llegó vestido, o niña, no recuerdo, niña vestida, imitando a la ministra de militar. Habráse visto. Pero en fin. Bueno, tenemos que saldar una deuda histórica desde la semana pasada, Ramiro Navas. Vamos a ver si puso atención. La semana pasada en la clase dijimos de que para ahora tenían que estudiar un prócer o como decía en el memorándum, un ilustre que usted quiera, del cual quiera hablar. Hay mucho de qué hablar. Vamos a tener 4 martes, ¿sí? 4 martes para compartir con todos ustedes. Navas, presente se dice, señor.
Navas. Presente, profesor. Presente, pero ahora hay que cuadrarse como presente mi dictador. Presente, señor. ¿Trajo la tarea? Por supuesto que sí. La acabo de hacer hace 10 minutos. No importa. Lo interesante es que la comparte con la audiencia. Cuéntenos, ¿de quién vamos a hablar ahora? Brevemente, porque no, solo es una breve reseña, ¿no? Adelante. No, yo solo, pero antes de la cápsula, quiero empezar, Francisco, diciendo que aquí en este espacio se dijo hace una semana, cuando circuló el memorándum del Ministerio de Educación, que había que que había que rendirle tributo a los próceres y que los estudiantes iban a tener que elegir. Aquí se dijo, y lo dijo Francisco Gómez, ya va a salir alguien, dijo Francisco, vestido de alguno de los personajes del gobierno. Ahí está. Una niña vestida de militar. Esos son como los nuevos próceres. Pero bueno, la tarea que teníamos encomendada es que este mes de la patria vamos a ir haciendo nuestro pequeño acto cívico, que yo creo que solo de ahí tenemos mucho para hablar, ¿no? Y se habla mucho en septiembre y hemos crecido con la lógica de los actos cívicos. Sí. Cuando hablamos de lo cívico, del civismo, estamos hablando de un amor por el país, de un amor por la patria, de un amor por eso que entendemos que es este territorio al cual pertenecemos, y por tanto aquello que se entiende como cívico es lo que conecta a las personas, hombres y mujeres de todas las edades, con ese ideal del territorio que comparten, ¿no? De su patria, de su nación. Entonces, cuando actuamos con civismo, estamos actuando principalmente con una responsabilidad con nuestro país, con nuestro pueblo, con nuestra sociedad. Entonces nos han enseñado desde pequeños que el acto cívico es, y nuestros recuerdos de estudiantes del acto cívico es estar parados media hora en lo que pasan algunos a leer. Yo no sé si en todos los colegios, escuelas era así, pero en los que yo estudié, todas las semanas se distribuían los países de Centroamérica y pasaban a leer, se escuchaba el himno de ese país. Seguramente en este mismo momento que estamos nosotros hablando acá, hay estudiantes que están haciendo eso. El himno de cada país, los próceres, algunos datos históricos, la flor nacional, el ave nacional de cada país. Yo creo que ese es un acto que es importante, porque nos permite además tener nuestra conciencia de que al final, aunque sean estados separados por divisiones administrativas y políticas, Centroamérica es al final un solo pueblo, Francisco. Es una región que goza de casi las mismas virtudes, pero también que ha adolecido de casi los mismos problemas históricamente. Entonces, por lo menos esta semanita tenemos la oportunidad de recordar que somos una sola, o deberíamos de aspirar a ser una sola patria centroamericana. Como notará Francisco, estoy merodeando para no entrar de un solo en la tarea. No, sí. Es broma. Que quedamos la vez pasada que íbamos a analizar, a reflexionar sobre lo que hemos llamado los próceres. Y cuando se nos habla de los próceres, para nosotros la imagen es directa, es inmediata. Y estaban pegados en los centros escolares, en los colegios, ¿no? La figura de José Matías Delgado, Manuel José Arce, los hermanos Aguilar, Gerardo Barrios, que está incluido en la lista de los próceres, Francisco Morazán, que son figuras que jugaron un papel importante tanto en el proceso de separación en este caso, de El Salvador y de Centroamérica, de la corona española, allá al principio de los años 1800, jugaron un papel importante en la separación de la corona española, pero además en la configuración de los nuevos estados, ¿no? de Centroamérica. Y se nos ha enseñado a venerar estas figuras, que tuvieron un papel importante. Yo creo que uno de los eventos más relevantes y más valiosos fue esto de, por ejemplo, el llamado Grito de Independencia, que por cierto hay algunos historiadores importantes que dicen que la historia oficial que nos han contado sobre el Grito de Independencia no es tan exacta. Incluso hay algunos historiadores prestigiosos que cuestionan esta idea de que José Matías Delgado se subió al campanario el 5 de noviembre y proclamó la independencia. Dicen que no fue tan así, pero simbólicamente es un proceso importante. Y creo que vale la pena esto, por la ocasión especial lo estamos haciendo, y porque además
no solo es una lección de historia, sino que es una reflexión sobre nuestra realidad actual. Los cimientos en los que se fundamenta lo que llegó a ser o debía llegar a ser la República Salvadoreña está en esta gesta, ¿no? Esta idea de que un territorio puede ser soberano independientemente de su tamaño, que no debe estar sometida al arbitrio, a la jurisdicción de una potencia extranjera, en este caso la corona española. Por eso se nos enseña a amar, a admirar, a respetar y a conocer el proceso de la independencia, porque precisamente marca la definición de El Salvador como un estado independiente con respecto a la corona española. Y este grito de independencia del 5 de noviembre de 1811 y posteriormente, una década después, la declaración de independencia, precisamente marcan esos momentos, ¿no? Marcan hitos en la definición de los países centroamericanos como repúblicas independientes de la corona española. Ahora bien, esta relativa independencia administrativa o jurídica no se tradujo inmediatamente en la configuración de estados soberanos, porque al final este proceso de independencia, inspirado por corrientes liberales europeas principalmente, si bien es cierto, cambia la configuración del Estado en El Salvador, porque deja de ser, digamos, formalmente colonias adheridas, en este caso al Reino de España, pero no logra un nivel de soberanía popular. Al final lo que ocurre es un proceso de contradicción política y sobre todo económica entre los actores directamente vinculados con el colonialismo, con la corona, y una burguesía emergente, una nueva burguesía criolla, ya nacida en El Salvador, representada por esta figura de los próceres, que no cambian la estructura social y económica de Centroamérica, sino que más bien cambian quién ejerce el sistema de dominación. Y en ese sentido vale la pena recordar que nuestras sociedades, aunque nos guste o no nos guste, nuestras sociedades están organizadas en clases. Y siempre ha existido una amplia clase trabajadora, obrera, que es la base económica y social de los pueblos, de los estados y de las sociedades, y una pequeña clase que ejerce el poder político y el poder económico. Entonces lo que ocurrió en el proceso de independencia es que se sustituye a la clase entonces dominante, que era la corona española y sus emisarios en el territorio, por una nueva clase dominante, que son precisamente los criollos, ¿no? Esta nueva burguesía emergente. La figura de los próceres, los mencionados, José Matías Delgado, Manuel José Arce, inspirados en este ideal liberal, como digo, que bebe mucho de la corriente filosófica de la Revolución Francesa, cambian esto, ¿no? Cambian la matriz económica, pero cambian, digamos, perdón, más que la matriz, cambian quién controla, quién se pone en la cúspide de la matriz económica. Ahora, la base social, que en ese momento era muy marcada por un amplio campesinado, por los indígenas, por esclavos, incluso que en ese tiempo había esclavos en Centroamérica, eso no se sustituye, eso no se altera. Ahora, como vamos a tener varios actos cívicos durante todo septiembre, vamos a poder ir desarrollando un poco más sobre estas ideas, pero como la tarea, después de 20 minutos de merodear de aquí al profesor, la tarea era investigar personajes históricos, yo creo que vale la pena empezar. Hay mucho que decir sobre Francisco Morazán, sobre José Matías Delgado. De hecho, en la figura de Francisco Morazán creo que hay uno de los personajes más ricos en historia. Pero yo creo que vale la pena hacerle honor a la historia y empezar con los rostros históricamente invisibilizados dentro de estos procesos, que son los rostros de las mujeres. Y particularmente hubo dos mujeres que jugaron un papel importante, que muy rara vez, si no es que nunca, son incluidas en la historia de los próceres, que son María Feliciana de Los Ángeles Miranda y su hermana Manuela de Los Ángeles Miranda, que son dos mujeres, dos hermanas, que en el departamento de Cabañas, particularmente en Sensuntepeque, después de este proceso de la declaración, del grito de independencia que se da en San Salvador, llevan como esta buena nueva un mes después, en diciembre,
de 1811, y empiezan a organizar una agitación, ¿no? Un levantamiento principalmente de campesinos y de indígenas, siguiendo como esta gesta, ¿no? De la independencia declarada. Estas mujeres, particularmente María Feliciana, son capturadas al final por agentes de la corona española, son torturadas. En ese tiempo estaba naturalizado hacer uso de los azotes como una manera de hacer, digamos, como un castigo de carácter penal, ¿no? Entonces, fueron condenadas a recibir 100 azotes, fueron víctimas en ese momento del proceso de independencia, y es verdaderamente lamentable que digamos, en las grandes líneas de la historia, al lado de los hombres, no estén mencionadas estas figuras, ¿no? Yo les invito, amigos y amigas, a que puedan investigarlas. Repito los nombres, son Manuela y Feliciana de Los Ángeles Miranda, auténticas próceres del proceso de la independencia salvadoreña, ¿no? Y el simple hecho de que ellas no estén mencionadas en las líneas principales indica también el carácter muy conservador y muy tradicional de ese proceso de independencia. Porque no podemos olvidar que en el caso de los próceres, que son militares, muy, muy seguramente, y esto está documentado, también había mujeres que estaban detrás garantizando que estos hombres pudieran tener la condición para participar en estos procesos. Así que yo creería, Francisco, aparte de dejar ahí, como le podemos seguir comentando sobre las figuras de estas mujeres próceres auténticas, hay más y las vamos a ir desarrollando quizás a lo largo de estos días, pero creo que valdría la pena dedicar algunos minutos de hoy, que estamos empezando septiembre, para hacer como estas reflexiones, ¿no? Yo diría, en mi humilde opinión, que nunca ha sido tan vigente como hoy reflexionar sobre la patria, reflexionar sobre la república, reflexionar sobre esta nación salvadoreña, ¿no? Y sobre los cimientos sobre los cuales se fundamentó o se debía fundamentar esta sociedad que nosotros le llamamos la República del Salvador. La idea misma de república que inspiró esta gesta, aunque haya sido una gesta liberal, aunque haya sido una gesta de la burguesía criolla emergente, no deja de perder su significado. Y esto es una precisión que quiero hacer. Y me voy a extender tanto como me deje nuestro estimado director de la radio. Tiene 3 minutos. Sí, sí. Pero a ver, no, 3 minutos, pero me ha agarrado los de los próximos. A ver, el tema de la república. Se entiende que en el proceso de independencia se estaban fundando una república salvadoreña. Y yo creo que no podemos caer, hay como 2 extremismos en los que se puede caer aquí. El extremo de repetir la historia tradicional de los próceres, de que esto y la república independiente y la gesta, y con este heroísmo que nos han enseñado, sobre la base del cual se ha fundamentado una ideología de este patriotismo que solo ha servido para mantener las relaciones de desigualdad social y económica. Creo que eso es un error, comprarse la idea de estos héroes que eran los próceres, pero también es un error irse al extremo contrario y creer que fue un proceso que no significó nada, que entonces no, ¿cuál independencia? Que eso no importa. Yo creo que también hay una serie de problemas con ese planteamiento. ¿Por qué? Porque sin duda, aunque, insisto, haya sido un proceso que no cambió las estructuras sociales y económicas del país, sí que generó un antes y un después con respecto a la lógica del colonialismo. Y que, aunque el resultado final no haya sido una revolución propiamente tal, sí que hubo una participación importante de los sectores más empobrecidos y de los sectores que en términos clásicos se dirían los sectores dominados. O sea, los indígenas, los campesinos, incluso los esclavos tuvieron algún nivel de participación. Yo diría que una década después, con el levantamiento de Anastasio Quino en la región de los Nonualcos, se sintetiza también un poco este ánimo irresuelto que quedó
dentro del pueblo indígena de que la independencia no fue suficiente. Ahora, a pesar de la naturaleza burguesa y criolla del proceso de independencia, ¿en qué ideales se basa todo este proceso de democratización que, como digo, empezó con las ideas ilustradas en la Revolución Francesa? ¿Cuál era el planteamiento de los revolucionarios franceses, particularmente con la sección jacobina de la Revolución Francesa? La idea de eliminar el papel, digamos, la naturaleza clerical del Estado, sacar a la iglesia del control de las instituciones públicas, avanzar hacia un estado de laicidad, o sea, los estados laicos, no confesionales, y luego asegurar que de alguna manera haya una participación de la gente en la toma de las decisiones que tienen que ver con su propio futuro. Y eso es, bien o mal, la base de esta idea de república, ¿no? Que significa, como etimológicamente se configura, ¿no? La res pública, la cosa del pueblo. Res en latín es cosa. Entonces, res pública es la cosa del pueblo. Todas aquellas cosas que le pertenecen precisamente a la gente. Entonces, ¿cuál es la lógica de la república? Y lo desarrollan pensadores ilustrados como Montesquieu, Rousseau, Diderot, Voltaire. La separación de los poderes, o sea, que no puede estar centralizado y monopolizado todo el poder en una sola persona, o sea, la abolición de los estados monárquicos, y al lado de la separación de poderes, como decía, la participación, aunque sea indirecta, de la gente en la configuración de eso. Si no se dan esas condiciones, si no hay separación de poderes, si no hay participación material de la gente en la toma de las decisiones, se puede decir entonces que no hay república, que no funciona la república. ¿Por qué hacer todo este análisis? Porque yo creería, Francisco, que es oportuno reflexionar sobre, a la luz de estas ideas clásicas de la república, de la democracia, de la soberanía, que hoy en día no hay república en El Salvador. Se ha anulado el ideal precisamente de la república porque no hay una separación real, material, aunque en forma sigan siendo distintos, pero no hay una separación real de los poderes. Todo el poder está concentrado en una sola persona, en una sola argolla de poder, casi con una definición dinástica, en el sentido que se asumen como una familia que tiene un derecho casi que concedido divinamente para ejercer el poder, y eso rompe con los principios de la república. Cierro esta larga intervención para decir, a propósito de los actos cívicos, los estudiantes, ¿no? Pues tendrán que formarse, no les queda de otra, tienen que formarse, ponerse la mano en el pecho, cantar el himno nacional, recitar la oración a la bandera, tendrán que hacerlo. Pero hoy en día, el verdadero acto cívico, el más cívico de todos los actos, es asumir la responsabilidad del momento que está viviendo el país y salir a manifestarse a favor de la república, a favor de la cosa del pueblo, a favor de la democracia, y no solo de la democracia entendida como la que nos han enseñado, ¿no? La democracia liberal burguesa, sino más bien hacia una forma de democracia más participativa, más directa, y que implique el involucramiento real de la gente en la toma de las decisiones, ¿no? Esa es la república y esa es la democracia que deberíamos defender, y creo que el mayor acto cívico hoy en día es precisamente ese, ¿no? Salir y abanderar esos ideales que nos vienen haciendo falta. Gracias. Este ha sido el grupo número 3. Terminado con la exposición. Quedamos abiertos a sus preguntas. No, esa parte final es el inicio siempre. ¿Cómo es que decía? A mí me caía mal eso. Buenos días, somos el grupo número tal. Nos tocó el tema A continuación mi compañero va a pasar. Y el que presentaba no hacía nada. No, el que tenía el cartel.
Ah, no, pues sí. Una De función estrella. muy importante. Pero en fin. Bueno, gracias por visibilizar a las hermanas Miranda, que una murió, Manuela, no, Sí, no, María de los Feliciana. Ángeles. Sí, Ella es la que María falleció Feliciana. antes. Sí, sí, sí. Y le parecerá chistoso quien me habló de ella la primera vez. ¿Quién? Un, ¿Cómo le dicen ahora? De esos tanques de pensamientos, de nuevas ideas. El grupo ese que se armó, no sé qué, del siglo XXI. Ya, uno de esos, sí, los opinólogos, sí. El que le he dicho que fue profesor mío. Los siglos XXI, les dicen. Exactamente. Uno de ellos fue el que me preguntó, no me preguntó por ellos. Y me quedé, no sé, tenía que 21, 22 años exagerando. Y me obligó a ir a investigar, no a googlear, sino que ir a investigar sobre las hermanas Miranda de Cabañas o de San Vicente. Eran de Cabañas, ¿no? Sí, de Cabañas. Sí, de Cabañas, sí. Es un Tepec. Exacto. Y que una falleció antes de esos momentos. Imagina el que me abrió los ojos en ese tema. Pero No, él lo cerró después y ahí se quedó. Sí. No, bueno, yo he contado que de uno de esos, ya no recuerdo si es el mismo. No es el mismo. Es otro, ya me acordé. Pero los dos dan clases. Sí, el que escribió el libro de sociales con el que aprendí yo. Ah, no, ese. No, el mío es otro. Con ese aprendí yo un El montón de mío, cosas. no, el que me tocó. Pero bueno, ojalá, vea. Miren, por eso la coherencia es una cuestión tan importante. Nunca hubiera creído yo que personas que ayudaron a formar a gente que todavía seguimos en esta lucha hoy niegan aquello que en su momento nos enseñaron. Por eso la conducta es una cuestión que es como el pelo de uno, ¿verdad? Lo tiene que mantener todos los días, hay que tenérselo bien cuidado. ¿Y será Francisco Morazán el prócer más importante, el Bolívar de Centroamérica? Eso depende de varios criterios. Yo sin duda creo que es uno de los más importantes. Esta es mi valoración personal. Yo creería que los que más peso han tenido como figuras simbólicas han sido precisamente Morazán. Que no es que Morazán haya tenido un papel como tan relevante en este proceso formalmente de la independencia. Morazán, Manuel José Arce y José Matías Delgado, me parecería a mí que son como los más, como los que, además los que han tenido como un poco más de popularidad. Insisto, eso es bien subjetivo. Ahora, el aporte de Morazán, bien o mal, ha sido precisamente ese proyecto de la integración centroamericana. Sí. No sé si se fijan ahora, es como la figura con la que se asocia el centroamericanismo, ¿no? Mira, Ramiro, disculpe. Y escuchó eso de que seamos un solo país, un solo pueblo, Centroamérica, liderado por... ¿Ya escuchó claro, eso? ¿Y por qué no? Pero es que eso, yo creo que tenemos que abrir una sección aquí, Francisco, que se llame, te lo dijimos en la RR. Sí. Aquí tenemos, ¿se acuerdan de para un mundial, creo que fue el del 2006, que había un pulpo que adivinaba el pulpo Paul, que adivinaba los resultados de los ¿Quién iba a ganar? Sí, bueno, ¿quién es el ganador? Más que el resultado del ganador. Sí, yo creo que aquí tenemos la del pulpo Paul porque vamos anticipando cosas. No, aquí... Aunque no me siento orgulloso de todo cada vez que decimos, se los dijimos. Sí. Ya, eso no me da orgullo. No son cosas que nos alegran haber tenido la razón, lamentablemente. Pero sí, ya lo habíamos mencionado aquí, o sea, que no nos parezca descabellado que asuman una agenda discursiva que busque precisamente esta lógica, porque en algunos sectores puede ser popular, ¿no? Y esto puede reafirmar, o sea, Bukele como modelo político, como personaje político, busca reafirmarse siempre como la ruptura de un paradigma. Esa es su definición de marca política. Y no solo de marca política, de marca cultural, porque él aspira a ser una marca cultural. Y eso es relevante decirlo, que no es lo mismo. Él aspira a ser una marca cultural. Entonces no se piensa ir.
No, pero claro que no se piensa ir, si es que él ha tomado todas estas decisiones para quedarse en la perpetuidad posible, ¿no? Y por eso, yo lo he dicho también en otras ocasiones, la vez pasada me hizo burla Mario Rogel por la forma en la que lo dije, pero es cierto, él siempre va como buscando ampliar la argolla, ¿ve? Empezó como una cosa bien pequeña en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, hizo cosas disruptivas ahí, hizo bulla, llamó la atención. Cuando tenía la atención, salta una argolla más grande que es la alcaldía de San Salvador. La misma fórmula, hace cosas disruptivas, llama la atención, se vende, pum, salta otra cosa que es la presidencia de la República. Yo no me sorprendería si no es la última escala, ¿no? Si no es el último estadio. Es altamente posible que emprenda una cuestión similar, ¿no? En una búsqueda de integración. Creo que eso sería un poco más complejo, porque no es tan fácil como solo decir, ¿verdad? Como, miren, peguémonos, ¿verdad? Y que ni siquiera que los otros 5 presidentes digan que sí, que ya solo eso sería una cuestión. Pero no basta con que la gente diga que sí. La integración institucional sería una cuestión compleja. Ahora, yo insisto, no descartaría que ellos tengan el proyecto de impulsarlo. Creo que aunque no lo logre, podría ser una operación que le tuviera algún tipo de réditos comunicacionales en otros países. No es secreto para nadie que en varios países de Centroamérica hay grupos que son muy afines con esto, principalmente grupos muy conservadores y muy de derechas. Son afines con esta idea de Bukele. Tampoco es secreto que tienen operaciones en varios países para montar estructuras. Bueno, al menos en Costa Rica es bien sabido que se estaba intentando hasta fundar un partido vinculado con nuevas ideas, en el que hay personas que tienen relación con la familia Bukele. O sea, eso está, pues. Bueno, candidatos presidenciales de casi todos los países. El actual presidente de Costa Rica. Hay un candidato ahí de que estábamos hablando el martes pasado ahí en Honduras, que prácticamente se ha declarado que es como bukelista, ¿no? Y que es una figura pública conocida. Entonces, yo creo que lo logre son otros 5 pesos, como decimos, ¿verdad? Pero que van a emprender y que les podría ser incluso rentable comunicacionalmente, mercadológicamente, promover este asunto de una federación centroamericana o una cuestión así similar como la Unión Europea, puede ser. Ya mi valoración personal, yo sí soy de los que cree que Centroamérica podría y debería estar muchísimo más integrada de lo que ya está, y que los organismos de integración regional han, con todo respeto, fracasado grandemente en su intento de precisamente hacer esta articulación de los territorios, ¿no? Nos guste o no nos guste a algunos, tenemos la referencia, por ejemplo, de la Unión Europea, que, insisto, aunque a algunos no nos gusten menos o más, sí que funciona como una comunidad de estados, y son estados grandes. Cada uno de los estados que integran la Unión Europea tiene enormes ventajas con respecto a Centroamérica en conjunto. Y a la Unión Europea le ha sido mucho más fácil ese proceso de integración. Cualquiera diría, por lógica básica, y hasta por sentido común, que a veces no es tan común, que debería ser más fácil para 5 o 6 países centroamericanos un proceso de integración si la Unión Europea ha sido capaz de hacerlo, por ejemplo. Entonces sí, yo me considero centroamericanista. Yo sí creo que vale la pena pensar en un trabajo de integración que sea mucho más que tener oficinas del SICA o que tener resto del Parlamento Centroamericano, ¿no? Yo no soy partidario de la abolición del Parlacen, pero estoy convencido que requiere una reingeniería profunda, que el SICA requiere una reingeniería profunda, que hay que fortalecer, por ejemplo, la Corte Centroamericana de Justicia, que los avances son todavía muy tímidos en cuanto al tema de integración, pero ya pensar que va a ser un solo Estado y una cuestión así, creo que es un proceso político complicado y, sobre todo, que conducido por esta gente, cualquier proceso de integración centroamericana que sea conducido por esta gente no va a llevar a soberanía de los pueblos, no va a llevar a una integración institucional y mucho menos económica, sino que va a ser una operación política, comunicacional, para endiosar, para resaltar la figura de Bukele. O sea, él, para terminar
la intervención con un comentario quizás un poco más coloquial. Él asume y sueña que es el Morazán de esta época, y a ver esos delirios, más que morazánicos, delirios napoleónicos que tiene. Creo que, aunque somos partidarios de la integración centroamericana, no creería que haya peor persona para conducir un proceso de integración que una figura con estos delirios napoleónicos como los tiene Bukele. Bueno, creo que buena entrada hemos tenido y que nos va a dar para seguir hablando los próximos martes, aunque no son temas exclusivos de septiembre, porque como esto es en avanzada y como dicen, pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esto se aplica en diferentes casos de la vida, y aunque esto haya pasado hace más de 200 años, vamos a 204 años, hay muchas mentiras o verdades contadas a medias sobre todos los hechos importantes que han sucedido desde la conquista hasta la actualidad, porque como siempre la historia la cuenta el ganador, o la mayoría de las veces y gran parte solo son ellos, aunque en algunas ocasiones no hay ganadores, pero sí solo es un lado el que cuenta la historia. 7:40. Ramiro, aprovechando estos minutos que nos quedan, se ha justificado, escuche bien, y no quiero centrarme únicamente en la actualidad, de que los despidos que continúan en las alcaldías, hablo específicamente del sector obrero dentro de la alcaldía, recolección de basura y cuerpos de agentes metropolitanos, pero por ejemplo en las cuadrillas de recolección de basura se justifica que ya no son plazas necesarias porque las adquiere Andrés, que va a ser el que va a recoger la basura en todos lados al final. La prueba la hicieron en el este, que se presume que es de las zonas más complicadas, no sé si es la primera o la segunda más complicada de todo el país, pero insisto, se justifica, ya no son plazas necesarias. Cuando supimos, que por cierto mañana en mi programa de televisión, que los invito a que lo vean todos los miércoles a las 8 de la noche en Canal 8, el espacio No sé, piénsalo, tendré a Cayetano Cruz, concejal en San Salvador Este, que está siendo amenazado y que tratan de mantener todo bajo reserva para que él no pueda hablar sobre las anomalías que hay en este sector del este. Y ojo, si no fuera por Cayetano Cruz, muchas, pero muchísimas cosas no se supieran de las anormalidades que hay en la alcaldía. Pero eso vamos a hablar mañana en televisión a las 8 de la noche en mi programa No se piensa. Pero ¿a dónde quiero llegar, Ramiro? Una vez más, se los dijimos, que estas cosas iban a pasar. Aquellos que nos gritaban gorgojos en las marchas, aquellos que se reían con nosotros, aquellos que después nos dijeron 5 más, ay, van los mismos de siempre, y que después en el camino ya no los volvimos a encontrar, y muchos de esos estaban incorporados en las marchas con nosotros. Aquellos que se les advirtió de que tenían que saber cómo las cosas, alcaldías donde las mismas familias, los mismos empleados votaron por sus tiranos, votaron por los déspotas, votaron por los que ahora los han despedido. Se les advirtió. Esa es una práctica común y que no se va a quedar ahí. Pero esta es la primera, ¿cómo es que le dicen también la grasa del Estado? Este es el primer nivel, o el último nivel sería, que es el que más despiden, a la mano de obra únicamente, al que no tiene capacidad de conseguir otro trabajo después. El tren de aseo, donde los camiones que utilizaron Andrés en el este eran los mismos de la alcaldía. Van a creer, llego, me van a pagar la mitad de los impuestos de esa área, pero voy a ocupar a empleados y a camiones de la basura del mismo lugar. O sea, mi inversión prácticamente es nula o muy poca, y en el camino vamos a ir conociendo cómo
cómo se dan las cosas. ¿Cuál es la situación actual? Usted conoce muy bien también el trabajo que hace el MTD, el MCDT, en nuestro país sobre los despidos en El Salvador, Ramiro. Sí, yo creo que de este problema particular se desprenden dos posibles líneas de análisis. Y la primera es precisamente al hablar en concreto del tema de la recolección de desechos sólidos, o sea, todo el tratamiento, todo el asunto del tratamiento de desechos es un tema crítico en un país como El Salvador, ¿no? Entonces, por eso pienso que es como una primera línea de reflexión. O sea, que esté pasando esto precisamente en las instancias municipales, donde están las personas trabajadoras que se encargan del ámbito de recolección y tratamiento de desechos sólidos, indica cuál es el enfoque, ¿no? Esta lógica de centralizar con la creación de esta Andrés, quitarle la autonomía del tema de desechos sólidos a los gobiernos locales, y al final esto es un gran negocio, porque hay que decirlo, ¿no? Todo el tema de la recolección de la basura es un negocio. Y restarle autonomía a las municipalidades y aparte despedir a las personas es además una manera muy brutal, muy dolorosa de implementarlo. Entonces, sobre eso podríamos extendernos, no lo voy a hacer mucho hoy, solo digo que parte de un proceso de transformación verdaderamente profunda en un país como El Salvador implica repensar todo el tema de los desechos sólidos, pero además o sea, está conectado con el tema de la sostenibilidad de la vida, ¿no? De la salud, la salubridad, etcétera, los espacios. Pero la segunda línea de análisis sobre esto, que es la última que se mencionaba, es sobre el papel en el que quedan las personas trabajadoras y sobre todo las personas más pobres. Porque es que esto, cuando se toman este tipo de decisiones, las personas más afectadas siempre van a ser aquellas más necesitadas, las personas más pobres, las personas trabajadoras. Y es eso, ¿no? Lo que se decía, hay muchos de estos gente que iba a donde fuera con el partido oficialista, ¿no? Que eran capaces de defenderlo a capa y espada, y ahora lo que está pasando es que son víctimas precisamente de esa cultura política que han ayudado a instalar. Yo creo que es muy valioso el trabajo que hace particularmente el movimiento de trabajadores despedidos, que a su vez forma parte del movimiento para la defensa de los derechos de la clase trabajadora. En el sentido primero de no hacer estas distinciones, ¿no? O sea, ahí, contrario de lo que otros quisieran creer, ahí nadie le está preguntando en la entrada, mire, enséñeme su carnet y si usted tiene nuevas ideas se va para su casa, para nada. Porque la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos laborales, la defensa de la dignidad de la clase trabajadora no es exclusiva de las personas que simpaticen con uno o con otro partido político. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Que del lado de los movimientos sociales y populares, si una persona trabajadora, hombre o mujer, independientemente de su estado, de su afinidad, de su condición, si una persona se le están violando sus derechos, esos derechos ameritan ser defendidos. Y el movimiento social salvadoreño está haciéndolo. Y lo sé porque lo conozco de buena mano, ¿no? Yo conozco la labor que hace esta agrupación que es el MDCT, que aglutina una buena cantidad de organizaciones sindicales, ambientalistas, del movimiento popular, de magisteriales, etc. Y se está haciendo esta labor de visibilizar, de acompañar a estas personas en la denuncia. Pero, ¿a qué obedecen estos despidos? A la lógica que mencionaba Francisco hace un momento, ¿no? Esta cuestión de la grasa del Estado. ¿De dónde viene esa idea de la grasa del Estado? Es entender el Estado como un cuerpo, ¿no? ¿Y qué es la grasa? Es lo que sobra, es lo acumulado, lo que ha ido quedando. Estas son las recetas de los organismos multinacionales, particularmente el Fondo Monetario Internacional, que lo que ha dicho es la gente, sobre todo más pobre, sobra. Y gastar en gente trabajadora para desempeñar estas funciones, gastar además en garantizarles prestaciones sociales, satura al Estado, es lo que genera la grasa. Es una lógica, debo decirlo, profundamente neoliberal.
O sea, es casi una de las bases de los cimientos del pensamiento neoliberal, que es hacer como el Estado chiquito. ¿Para qué? ¿Quién se beneficia del Estado pequeño? Se benefician aquellos que naturalmente obedecen a esta lógica no sistemática, a través de las cuales unos pocos se enriquecen sobre la base del trabajo de la gran mayoría. Y ese es el cimiento, ese es el fundamento de la lógica neoliberal. Ahí viene este pensamiento de la grasa del Estado. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Primero, solidarizarse con las personas trabajadoras que están siendo despedidas, pero luego también entender que no son cuestiones puntuales, que no son cosas separadas, que forma parte de una gran lógica que se está implementando en el país. Y cualquiera podrá decir, miren, lo que pasa es que ustedes están defendiendo gente que no es capaz de hacer su trabajo. Y eso también tenemos que decirlo, Francisco. O sea, cargan las instituciones públicas salvadoreñas un enorme problema histórico, porque no es reciente, es de hace muchos años, de una cantidad de personas que por la razón que sea no están capacitadas para las funciones que desempeñan, de acuerdo, pero el tratamiento para esa situación no es el que se les está dando en la actualidad. Por eso desde hace tiempo se está impulsando la lógica de una visión de función pública. ¿Cuáles son las competencias, aptitudes, capacidades, conductas que deben tener las personas que forman parte del servicio público? Porque al final, esta es una frase que para las elecciones de 2024 yo la decíamos seguido, que es el mayor privilegio de un servidor público, de un funcionario público, tendría que ser servir y no servirse a sí mismo. Pero la lógica que se ha reproducido en la burocracia estatal y la burocracia de la política es que el funcionario sirve para, que la labor del funcionario es servirse a sí mismo, que llegan y tienen este privilegio de servirse. Entonces, es indispensable que, por un lado, se garanticen procedimientos para que si una persona no está desempeñando adecuadamente sus funciones, haya un proceso para corregir eso, no para renovar los planteles laborales, etcétera, las planillas, es cierto eso. Pero al lado también se tiene que garantizar el derecho de las personas trabajadoras. Y sobre todo cuando se trata de una visión macabra, porque es una visión macabra, la de esta lógica de la grasa del Estado, la lógica de eliminar, anular instituciones como los gobiernos municipales que son legítimos, que la naturaleza, el fundamento del gobierno local es precisamente su autonomía con respecto al gobierno central. Ahora se destruye esa autonomía, se construye esta visión centralizada y además mercantilizada a través de instituciones como la Andrés, que tienen otras versiones en otros ámbitos como la Dirección de Mercados, como la DOM y otras que se han ido creando para sustituir la función de los gobiernos locales. Entonces, es un conjunto de ingredientes que preparan un cóctel tóxico, nocivo, que se beberán los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo, y sus familias, ¿no? Y las personas más pobres. Esta es, al final, la medicina amarga de la que tantos fueron advertidos y que algunos tristemente levantaron su brazo en una plaza o en sus casas levantaron su brazo para juramentar que gustosamente se la iban a beber. Aquí está la mencionada medicina amarga. Bueno, para cerrar, Ramiro, hemos conocido de que, es más, el viernes pusimos ese corto video, esos segundos, donde dijeron, vamos a presentar, el año pasado dijeron, el presupuesto autofinanciado, o sea, que no se iba a necesitar en el presupuesto ningún préstamo. Se preparan más de 400 millones para esta semana de un nuevo préstamo, cuando a esas alturas, hasta agosto, ya había superado los préstamos del año anterior, este gobierno. Nos dicen mentiras, nos endeudan más, pero acortan, cambian todo el proceso de elecciones para ahorrar dinero. Despiden a todas estas personas para ahorrar dinero. Pero todos estos préstamos y préstamos y préstamos, ¿hacia dónde van? Cuando vemos de que únicamente
Capres y no recuerdo quién más, son los únicos que han ejecutado el 100% del presupuesto asignado a cada etapa del año. ¿Y Capres, a dónde será que lo asignó? Pero todas las demás instituciones del gobierno, exagerando algunas, han ejecutado el 80%. ¿Y el demás dinero? ¿Y lo demás? Porque siempre hacen esto. Octubre, noviembre, el Ministerio de Turismo no ejecutó tanto. Lo vamos a pasar para otro lado. Y recuerdo que a Jaime Rodríguez, la Chelona Rodríguez, cuando era presidente del INDES, utilizó unos miles de dólares para el Estadio Nacional Las Delicias. Obra visible que ahí estaba. Y lo enjuiciaron y lo metieron preso. Porque ese dinero no era para eso, era para otra obra. Y aquí cambian el curso y únicamente dicen es para gastos varios. Entonces nos mienten y nos mienten en ahorrar. Y realmente esto no se está haciendo, Ramiro. No, y además es esta lógica, entender el Estado de un enfoque patrimonial, como si fuera propiedad de la gente que lo administra ahí, ¿vea? Como uno que hace con el presupuesto de su casa. Uno puede decir, vaya, ya me cayeron mis pesitos del mes, vea, Sí. mis dolaritos, entonces, bueno, tengo esto apartado para pagar la casa, esto es para los recibos, esto es para ir al súper o al mercado, este es para moverme, ¿verdad? Para los pasajes o para la gasolina, y esto tal vez me alcanza, me ajusta para los privilegiados, ¿verdad? Me ajusta para ir a chotear, como decimos, ¿verdad? Para ir a pasear el fin de semana. Pero si uno tiene un desajuste en la casa y dice, bueno, este era el dinero que tenía para ir a pasar consulta, ¿verdad? Para el médico, pero la verdad es que no voy a ir, voy a dedicarlo, voy a comprar una nueva funda para el teléfono. Uno en la casa puede hacer eso. Al final será cada quien si valió la pena dejar de ir al doctor por comprar una funda para el celular. Pero ¿ante quién va a rendir cuentas? Ante cada uno, tal vez ante el esposo, ante la esposa. Pero un gobierno, Francisco, no es una casa ni es una empresa. Y no debe funcionar con esa lógica. Para que un gobierno pueda hacer este tipo de movimientos, porque la distribución del dinero se basa en el presupuesto general de la nación, que es un instrumento de carácter legal. Tiene una condición legal, se aprueba como se aprueba una ley y no es por gusto, es porque es la distribución de los fondos que salen de los contribuyentes, de cada persona que tributa en El Salvador. Entonces, por mucho que puede tener 4 millones de votos si quiere el presidente, pero aún así no puede decidir discrecionalmente sobre la administración del presupuesto. Por eso hay un proceso de aprobación del presupuesto general de la nación. Máxime cuando se nos ha prometido con bombo y platillo en una gran cadena nacional y no sé cuánto, que iba a ser el primer presupuesto. Pero es que miren, es una cosa realmente falta de toda vergüenza. Pero es que ni siquiera se tardaron, pero ni un cuarto de año para desdecir la promesa que ellos mismos habían hecho del presupuesto totalmente financiado. O sea, ¿cómo es esto? Pues, o sea, quizás no, lo que nosotros lo hemos entendido mal y lo que querían decir que era totalmente financiado por terceros, totalmente financiado con deuda, quizás es lo que querían decir, porque el nivel de endeudamiento ha crecido. Yo no manejo los números, no es mi ámbito, no es específicamente el de la economía. No tengo el dato a la mano, pero sé que hay especialistas que han afirmado con datos, con evidencias, que el nivel de endeudamiento en los 6 años que lleva gobernando Nuevas Ideas es superior a niveles en periodos comparables de los gobiernos anteriores. O sea, solo eso es un indicativo terrible. Esto es como un ejemplo que yo también usaba antes, ¿verdad? Cuando era el tema de la alcaldía de San Salvador, que me preguntaban por el centro histórico. En todas las entrevistas me preguntaban, mire, ¿usted quería con el centro histórico? ¿Y usted está de acuerdo? Me decían, con el centro histórico. Y yo siempre dije, yo estoy convencido que la ciudadanía, que la gente necesita espacios públicos dignos.
donde sentirse bien, donde tomarse fotos, por supuesto, eso es bueno para la gente. Como que me digan que es bueno tener unos zapatos limpios y bonitos. ¿Quién no va a querer tener unos zapatos limpios y bonitos y que funcionen y que no le duelen los pies al caminar? Pero si una persona no tiene un grave padecimiento de salud y no tiene para las medicinas, y en vez de comprarse las medicinas se compra unos zapatos nuevos, tiene sentido comprarse los zapatos. Los zapatos puede que le queden bien, puede que sean cómodos, puede que estén bonitos y todo el mundo se los va a chulear. Y le van a decir, hey, tan chivos esos zapatos, pues te los voy a bautizar, como decíamos en esa tradición en el colegio, te los voy a bautizar porque están nuevos. Y le van a chulear los zapatos y los puede subir al Facebook, al Instagram. Pero por esos zapatos se va a quedar sin la medicina y se va a estar muriendo de un dolor, de una infección, de un padecimiento grave. No tiene sentido. Es lo mismo que está haciendo el gobierno salvadoreño. O sea, no se dice que estas cuestiones estén mal, que la cuestión estética esté mal, pero es que antes hay otro montón de prioridades que no están siendo cubiertas. Entonces, hay una enorme brecha entre la responsabilidad fiscal que debería tener el Estado y todo o sea, verdaderamente están utilizando el presupuesto y los impuestos de la gente como que fuera piñata. Y hay que ver cuánto dura eso. O sea, especialistas serios, yo insisto, tampoco quiero meterme en un ámbito que no es de mi dominio total, pero escuchando a los que sí saben, hay una clara tendencia que El Salvador se acerca a una condición financiera, fiscal y bastante compleja, de la que quizás ni siquiera los organismos multilaterales más voraces, más feroces van a poder salvar al gobierno salvadoreño. Bueno, 8:01. Gracias, Ramiro Navas. Yo me voy a quedar con la siguiente parte acá compartiendo. Hoy nos queda mal, Ramiro, así que su participación en el acto cívico tiene 3 puntos menos. No, pero es porque tengo que ir a prepararme para el acto. Es que el otro acto cívico va a salir de abanderado, por eso. No, pero el abanderado únicamente es el de las buenas notas. Vaya, por eso. Y no, tiene 3 si fuera puntos por menos. Si fuera por conducta ya estuviera fregado, pero como es por notas, creo que todavía. Perfecto. No, bueno, muchas Ramiro, gracias. Próximo martes tenemos otro. El otro acto cívico. El otro acto cívico, exacto. Vamos a hablar de no sé quién, de alguien. Pero, bueno, es que hay muchos de los que podemos hablar. Claro. Bueno, Ramiro, un abrazo en la distancia, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias a todos quienes siempre fielmente nos escuchan cada martes y recordemos seguir militando, participando y construyendo siempre nuestro derecho a la verdad. Ya le está lloviendo, mire, ahí la audiencia, ni modo. Qué raro tan temprano. Aquí tengo los comentarios yo en el teléfono. No, pero cómo no, el próximo martes hasta el propio punto. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Ramiro. Yo me quedo acá leyendo comentarios en Facebook. Joaquín Portillo, buenos días. Pulgar arriba, muchas gracias. En Facebook, los que están, suscríbanse y no es suscribir, es me gusta y seguir. Eso es. En la página ahí es Radio La RR. Porque recuerden que esa es nueva y bueno, tenemos que ver cómo solucionamos ese problema ahí y poder llegar a más personas. Enrique Mejía, buenos días, saludos desde Mexicanos. Eso es lo que me gusta, lo que va a decir. Los veo y escucho. Así, de eso se trata. Miriam Méndez, qué bueno Miriam que esté con nosotros. Muy buena información acerca de las hermanas Miranda. Gracias, eso fue el inicio de la participación de Ramiro ahora que hablamos de las hermanas Miranda. Fátima Chiquillo, despiden personas por no estar capacitadas, entre comillas, para hacer su trabajo. Bajo esa lógica, ya nos hubiéramos quedado sin asamblea legislativa. Qué buen punto, qué buen punto. Saludos, gracias por este espacio, por continuar resistiendo a pesar de que estos días sean tan oscuros para quienes sí queremos un mejor El Salvador. Y sí, realmente esto es una resistencia. No se imaginan lo duro que fue el viernes y ver cómo salíamos con pagos. No tienen ni idea. Bueno, y no salimos, ¿verdad? Pero
el profeta no come últimamente ya, porque esto está complicadísimo. Así que necesitamos su audiencia, que nos recomienden, que compartan, que se suscriban a todas las redes que usted tiene donde nosotros estamos, que le dé me gusta, que nos recomiende, que comente, porque eso hace que lleguemos a más personas y le da sentido a la radio. La radio no está solo en redes, sino que estamos también en el streaming, o sea, en el internet, en la web, como usted le quiera llamar. RadioLaRR.com, 24 horas estamos para todos ustedes. Carlos Iván, no me eches para ahí ahora. Y eso hace que me cueste respirar bastante. Vamos a YouTube. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, comparta, toque la campanita para que le anuncie cada vez que tenemos nuevo contenido. Y por supuesto también si nos quiere dejar un super chat, una super calcomanía, suscribirse ya con paga a nuestro canal, se los vamos a agradecer. Son cuotas bastante bajas, pero que ayudan, por lo menos para comprar la comida, la canela. Carlos Iván López, buenos días. ¿Qué pasó acá? Listo para iniciar el día con buenos amigos, como siempre, acompañando mi café con la RR. Primer like, dejen su like. Gracias, qué rico café, pero con pan dulce sería más rico. Tengo antojo de un postre desde ayer. Bueno, vamos con más. David Coca, una niña llegó como la ministra. Y es cierto. Y lo que pasa es los que no conocen, pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Y eso no lo queremos. Hay que entender los simbolismos también. Miguelito, ojo y mente, padres de familia. ¿Hacia dónde quieren llevar a sus hijos e hijas? Sí, ejemplos hay muchísimos. La historia nos ha dado reveses por doquier, pero no entendemos. Ana Rocibel Chávez, qué bueno, Ana Rocibel, que usted esté con nosotros. Por favor, señores, unámonos, luchemos por nuestra causa. Todos ya sabemos cuál es. Si andamos uno aquí y otro allá, no haremos nada, señores. Luchemos por un solo ideal. El 15 marchamos, sí, el 15 marchamos y estamos planeando cómo va a ser la transmisión también, que nos vamos a unir todos los medios, así que no voy a ir a disfrutar la marcha, voy a ir a trabajar. Ay, es peor porque hay que andar corriendo. ¿Quién me manda? Bueno, Francisco Blanco, buenos días. Gracias, Francisco, por estar con nosotros. Sedhu, hola, ¿ya empezó la clase? Por supuesto, Sedhu, bienvenido. Aquí quédese. Esta es su caso. Usted es de los nuestros y exclusivos. Carlos Demócrata, ¿cuántas pajas no existen en la mentalización imaginaria de la independencia? Para empezar, todos creen que somos Estado desde 1821. Sí, es cierto. Eso sí tiene razón, Carlos. Aquí, ¿y eso cómo se hace? Eso que está saliendo. Ya. Ahí están los comentarios. Perfecto. Estamos uniendo. Ya pusimos los de Facebook. Ahí estamos. Bueno, aquí no hay independencia. Aquí todos dependemos de alguien. Si unieran independencia, fuéramos felices. Sedhu, nunca hemos sido una república, siempre fuimos una finca de algún tacuacín. Sí, y se recuerdan que hace un par de días nos dijeron, hablaron de la finca, y apareció con finca de repente. Ramiro, lo que importa es buscar la realidad fáctica, sea como sea, los gustos, las emociones, los deseos, los sueños, etcétera. Eso son otra cosa. David, buen día, Francisco y Ramiro. Buen planteamiento, gracias. Ana T, ¿cómo está Ana? Qué gustazo que estemos por acá. Ya vi que anda por TikTok también. Un día de estos le estaba viendo por ahí. Carlos Demócrata, que se había metido al live, por supuesto. Francia se ha refundado 4 veces. Nosotros no hemos pasado de ahí. Y eso implica que ni la Constitución tiene origen popular. Es que eso es cultural al final.
Y muy malo, muy malo. Luis Carrillo, buenos días desde San Salvador Centro. La RR siempre diferente a los otros medios de oposición controlada. No, aquí no somos oposición controlada. Quizás en otros lados, pero acá no. Acá no hemos cambiado el guión. Hemos cambiado los colores un poco porque hemos cambiado el nombre. Pero seguimos con el mismo sueño de Shafiq Handal desde 1993. Aquí no cambia. Somos por y para el pueblo. Somos una radio participativa. Por eso estamos leyendo acá todo esto. Los controlados, esos son otros. Ustedes se van a dar, eso es fácil entender quién es la oposición controlada. Y tienen un montón de gente ahí viéndolos. Por eso es oposición controlada. También, esa es una clara pista de ello. Carlos Ramiro, esa idea de la separación de los poderes, ¿sabías que ha sido y es un problema en los estados? Investigaciones académicas con datos fácticos demuestran que ha sido una ilusión. Ana T, muchas gracias, nos da su super calcomanía del fan número 1, muchas gracias. Y si pueden los demás, lo pueden hacer también. Y eso nos ayuda a continuar acá dando esto. Probablemente no seamos miles que nos están viendo, pero esta es la esencia, esa es la creme de la creme. Gracias, Anate, muy amable, fundamental esto. Sedhu, no me aguanto por llegar a la parte de Pedro Pablo. Eso va a ser en otro programa. Y sí vamos a hablar de Pedro Pablo Castillo, de Celis, de Santiago José Celis también. Alfonso Recinos, las focas hoy tienen a un dios, los próceres para ellos son poca cosa. Anate, gracias. Alfonso, Centroamérica unida con el método Bukele, la estupidez máxima, tendríamos merecido el meteorito destructor. Ay, no. La atómica, ¿eh? Despiden a cientos y a miles de empleados municipales y Andrés va a contratar a cientos y seguro con menos salario. Sí, eso suele pasar. Gana, por decirle algo, en cualquier puesto, $1,000. No, hombre, contratemos a 2 de a 500 mejor y jóvenes. Y los vamos a hacer trabajar más aún. Esa es la lógica que utilizan. Son tantas cosas por hacer y hacerlas simultáneamente para que funcione. Una por una no da resultado. Una de tantas es reformar con leyes a los medios y al Poder Judicial, acallando espacios. En el país necesitamos una dictadura proletaria, la cual nunca hemos tenido, del sistema que nunca hemos logrado cambiar. Nunca es tarde. Completamente de acuerdo. Carlos Iván, gracias Anate por su apoyo a la RR. Nos beneficia a todos los que disfrutamos y participamos en este excelente espacio. Saludos, amiga, así es. Al igual que le mando saludos a El Salvador Patria Querida, que nos retransmite, al igual que a Radio Fonseca, la voz juvenil 92.1 en el departamento de La Unión. Gracias a toda la gente de La Unión. Hey, escríbanos, díganos, acá los estamos viendo, acá los estamos escuchando. Bueno, no, allá estamos escuchando. Muchas gracias. Rafael Hernández nos manda muchos saludos. 14 gobernadores o dividir el país en 3 regiones es el plan macabro. Sedhu, por supuesto, esos deseos, por lindos que parezcan, no solo ilusiones, solo son ideas y pensamientos escritos, algo así como el paraíso. Georgina López, saludos, excelente invitado. Gracias. Claro que Bukele tiene el control de ese dinero, él y sus compañías de Bukele Hermanos. Ya nos pasamos de esos comentarios, y vamos bien abajo. La pregunta es, ¿endeudarse para qué? Hijos, nietos y tataranietos endeudados. La deuda eterna, no externa. Carlos Demócrata, la democracia es solo una idea y sin embargo nos tienen sometidos en ella a muchos países sin éxito. Lo otro sí se puso en práctica ayer y hoy. Sedhu, qué raro, tan temprano se va. Sedhu, hey, gracias. Hey, todo agradezcan también a Sedhu que nos manda un super chat. Usted puede
adquirir un super chat, una super calcomanía, que son donaciones a estos espacios. Donde está el chat, donde usted escribe, ahí hay un signo de dólar. Ahí tóquelo y ahí le va a dar opciones, o si quiere suscribirse al canal de otra manera. Sedhu, gracias por apoyar la RR, valioso aporte. Eso asegura el espacio que disfruto tanto. Amigo, un saludo. Y qué lindo mensaje. De repente aparece un nuevo MERS. Qué bueno fuera. Gracias a la RR. Garantiza su transmisión por personas como usted. Nos dan pulgares arriba también. Vamos al TikTok. Vamos a ver la toxicidad. ¿Cómo está? Usted sigue escribiendo, ya sea en Facebook o en YouTube. Ya vamos a ir a ver cuántos se han suscrito a YouTube nuevos. Y también vamos a ver en Facebook si le han dado los me gusta y todo ello. Estamos para que usted pueda tener. Ok. Sí. Suburbia Total. Saludos. Comenzando bien el día con ustedes. Gracias. Es un reflejo. Ahí después te cuento algo más. Ceci Aguirre. Buenos días, Franca. Gracias. Desde Ataco en Aguachapán. Gracias por estar con nosotros. Los medios tradicionales están en decadencia, como los cassettes. Sí. Pero no dejemos que mueran también. No dejemos que mueran. Servicio de limusinas nos manda muchos puntos. No sé qué significa. La educación en Estados Unidos, Rusia, China, ¿o crees? Y otros países si tienen jóvenes en el ejército. Saludos. Excelente, gracias. Eso significaba. Los cambios en El Salvador son un retroceso para el país. Sí. Hola, nos dice Betty. ¿Cómo está, Betty? Bienvenida a su radio, la RR, Radio Resistencia, Revolución y Rebelde. ¿Usted trabajó en la 106.9? Sí. Somos lo mismo. Ya existente las tres partes, Oriente, Centro y Occidente. No, estamos hablando de otra forma. No lees los comentarios de críticas de tu tema y qué estoy haciendo. A ver cuándo me llevan. No, usted diga cuándo va a andar por acá y así nos organizamos bien para que aproveche y ande. Para que aproveche el viaje, pues, y esté acá con nosotros en Radio La RR, Radio Resistencia, Revolución y Rebelde. Así que hizo falta al final en los comentarios. Con razón, ¿qué, maestro? Nos hizo falta en los comentarios el señor Ramiro Navas para que los comentáramos y estuviésemos así con todos ustedes. Bueno, así. No, Betty, cuando ahí organicémonos y vamos a tener acá, la vamos a tener en cabina para que podamos compartir con la audiencia también de la RR. Mañana vamos a No sé, piénsalo. Mañana estará Carlos Araujo, analista político, acompañándonos. Así que prepárense para compartir con Carlos Araujo. Una plática va a ser muy reveladora, sin duda, como todas las que tenemos con Carlos. Reitero, sígame en TikTok como Francisco Gómez. Mañana los espero también en No sé, piénsalo, en mi canal de televisión. Allí me puede ver en ese medio tradicional, nacional. No necesita cable ni nada para que nos veamos. Y ahí no somos oposición controlada tampoco. Así que nos puede ver. Mañana estará con nosotros Cayetano Cruz. Cayetano Cruz estará acompañándonos mañana, concejal en San Salvador Este. Gracias a Resistencia que nos está uniendo acá. Síganos en Facebook, YouTube, X, Instagram, TikTok.
en todas las redes sociales. Qué cosas. 8:20. Muchas gracias por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez. Mañana los espero a las 7 acá nuevamente para compartir con ustedes. Viene La Máquina del Tiempo en radiolarr.com. Radio en línea, 24 horas. radiolarr.com. Siempre tu radio. Buen día. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.